¡Llegaron los 40! Y aunque nos trajeron las mañanas más cansadas, hicieron las letras más chiquitas y las arrugas un poquito más marcadas, nos vuelven cada vez más orgullosas de nosotras. Porque desde acá, la vida sabe mucho más rico, aunque la maridemos correpan. Hoy las canas nos preocupan menos. Buscamos más risas que razones. Seguimos persiguiendo sueños y bailando con tacones. Nos importa más con quién nos despertamos que con quién nos acostamos. Y el vale más sola que mal acompañada ya no es consuelo sino mantra. Porque aprendimos que el amor real está frente al espejo. Cuarentona que se respeta sabe bien que se vale romperse. Que está bien equivocarse. Y que lo que digan los demás siempre es lo de menos. Bienvenidas a esta cuarta temporada llena de sorpresas y todavía más superpoderes para conquistar al mundo juntas desde Cuarentonas Power. Somos la generación a la que le contaban que si un niño nos jalaba las coletas, seguro era porque le gustábamos. Que si al novio en turno no le daban celos, era porque no nos quería lo suficiente y que siempre teníamos que darnos a respetar. Así como si fuera culpa nuestra si alguien no lo hacía. La cosa es que crecimos normalizando que el amor va acompañado de violencia, porque ¿quién iba a pensar que los celos inocentes y los jalones de coletas podrían convertirse en una pesadilla por las que muchas han pasado y de las que muchas no han salido vivas? Hoy conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, desde nuestra trinchera con una cuarentona que a pesar de lo vivido ha demostrado al mundo que también somos la generación que decidió cambiarlo todo y redefinir las relaciones de pareja desde un lugar en donde la violencia está definitivamente fuera de la mesa. Hola, somos Andrea Sordo y Mariana Fernández. Bienvenidas de vuelta, cuarentonas, a esta cuarta temporada. ¡Yeah! Las extrañamos montones, no se crean que estuvimos todo este tiempo reposando, no, para nada. Estuvimos trabajando duro para traerles a este micrófono a más cuarentonas chingonzotas llenas de superpoderes. Así es que agárrense que ya vamos a empezar. Ay, además, nos van a tener que tener mucha paciencia porque este capítulo en particular, que es el primero, tenemos a una madrina increíble. Tenemos que decirles que hoy estamos conmemorando nosotros en Cuarentonas Power el Día Internacional de la Mujer y por eso tenemos aquí un episodio único para unirnos en sintonía con todas las mujeres en este Día Internacional y queremos que conozcan a una cuarentona increíble que se atrevió a contar su historia. Para muchos va a ser la primera vez que la escuchen y así nos va a enseñar que ser fuerte no está peleado con aceptarnos en nuestra forma de ser vulnerables, sino es todo lo contrario. Es esta vulnerabilidad lo que nos regala la fuerza y hay que enfrentarnos cada día para poder resurgir desde lo más hondo y volver a brillar. Así que, pues ya no le vamos a dar vueltas. Aquí está con nosotros Arlene. Muchísimas gracias. ¡Qué emoción! Oigan, estamos dos temporadas después lo logramos. Aquí estás con nosotras. Muchísimas gracias, Arlene. Ay, ¿qué les digo? Yo estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes. Sigo todo el tiempo el podcast y más. Quiero hacer mención que quiero agradecer también a Ale Castillo. Que fue quien nos puso en contacto. Sí, fue la matchmaker. Es una divina, un mujerón también, una súper cuarentona. Y pues nada, gracias por invitarme porque esta reunión aquí para mí es mi graduación del miedo y mi graduación de la vergüenza, ¿no? De contar por primera vez una historia que al final, si a alguien le sirve para entender que hay algo más, que las acciones que otros toman sobre nosotros no es nuestra responsabilidad, pero siempre va a ser nuestra responsabilidad tomar acciones sobre lo que nos sucede y la manera en que respondemos a eso. Y me encanta que nos lo cuentas con una gran sonrisa y una gran calma, porque al final, pues eso es lo que resurge o eso es lo que surge después de muchos años de haber estado trabajando y que ahora honramos de verdad que vengas a graduarte con nosotros. Ya no nos faltó ponerte tu toga y birrete. Así es. No, además con dos mujeres chingoncísimas que me dieron toda la confianza del mundo para poder hacerlo, ¿sabes? O sea, me costó también mucho trabajo a mí procesarlo, tomar la decisión, decir quiero, no quiero, lo hago, no lo hago. O sea, si no lo he expuesto con gente que es tan allegada, mejores amigas, familia, de repente abrir y exponerlo, pero creo que es justo parte de lo que uno debe hacer, ¿no? Claro. Pues cuarentonas, agárrense. De verdad, venimos con todo, venimos revolucionadas y venimos dispuestas a dejar de callar. Así que,
pues no le pongamos mucho más intro a esto. Dale. Tú creciste en una familia tradicional, eras una niña muy feliz con tus coletas hasta que cumples 25 años y te casas. Así es, me caso y pienso que fue, y aún lo sigo pensando, a pesar de todo lo que posterior a eso ha sucedido, sigo pensando que ese fue uno de los días más felices de mi vida, ¿no? Donde me sentí completamente emocionada, vestida de blanco, divina, con un vestido que yo había elegido en una iglesia maravillosa con mi familia, ¿no? Y que sobre todo me estaba casando con el que yo pensaba en ese momento que era el amor de mi vida, claro, ¿no? El hombre del quien yo me había enamorado, aparte, en esa, ya saben, idealización de decir, aparte me estoy casando con el guapo. Con el príncipe azul. ¿No? Era el guapo, el que cuando yo lo conocí, pues era yo las traigo a todas, ¿no? Yo todas las puedo. Me estoy llevando al partidazo. Sí, o sea, me estoy llevando al tipazo, ¿no? Y, o sea, y escuchabas y el murmureo así de, güey, o sea, qué buen partido agarró. ¿Cuántos años duraron de novios? Duramos 2 años de novios. O sea, yo lo conocí cuando tenía 22 años, ¿no? Y desde entonces nos hicimos novios. Nos casamos y nos fuimos a vivir a Monterrey, porque, o sea, él, toda su familia y además del lado paterno son de allá. Yo creo que también eso fue un parteaguas para empezar a vivir de una manera distinta, ¿no? Okay. O sea, yo vivía lejos de mi familia al final, ¿no? Y entonces mi estructura familiar era él y su familia paterna, ¿no? Y pues imagínate, estamos hablando de hace 20 años, o sea, todo el mundo sabe que detrás de esas apariencias y de las parejas perfectas y los matrimonios perfectos de 2 hijos, un perro y una mamá van, hay cosas turbias, pero todos, y en ese entonces me incluyo, nos hacíamos de la vista gorda, ¿no? Porque está bien. Preferimos la portada de revista. Claro, porque aparte, ¿cómo no voy a pertenecer? ¿Cómo no vas a fingir el matrimonio perfecto? Y entonces no te das cuenta de lo que estás viviendo, ¿no? No te das cuenta de que hay microviolencia todo el tiempo como parte de esa sociedad y que cada vez va aumentando y aumentando y aumentando. Y como lo decían en su intro, pues es que si no le das celos, no me quiere lo suficiente, ¿no? Yo siempre he sido una persona que yo creía que era como muy abierta y como de que, o sea, no pasa nada si llegas, si no llegas, si no me avisas, si no nada, ¿no? Y aparte hace 20 años, pues sí, o sea, era, pues no todos teníamos celular, te mandabas un bipazo. Un bipazo. O sea, le hablabas a la señorita de, dígale que estoy en la fiesta. Aquí como somos cuarentonas y podemos denotar la edad perfecto, ¿no? Nos entendemos de esa relación porque hoy nadie entendería, ¿no? Y entonces normalizas todas esas cosas y yo normalicé todo el tiempo eso, ¿no? Y entonces empezaba a ver varias situaciones que yo sabía que no estaban bien, pero que a la vez no debía pasar nada con ellas, ¿no? Así no sales o sea, ¿de verdad si te vas a salir a la calle? O sea, yo sí, pues ¿qué tiene, no? O vamos a ir al antro y oye, ese vestido está muy corto, ese vestido está muy escotado, ¿no? No, así no vas a salir, o sea, de verdad, cámbiate, ¿no? Que uno lo toma en ese momento como de me está cuidando. Sí, pero también después como que cuestionas de que así me conociste y cuando éramos novios te encantaba, ¿no? Y me decías, ay, es más, bájale más y súbele más, ¿no? O sea, y aparte era ese lujo de te agarro y de no, mi vieja. No, exacto, vean lo que el traigo. mujerón que vean lo que traigo, ¿no? O sea, tengo que presumirla. Y ahora que ya estamos casados, ¿no? Ahora ya no. O sea, ahora espérate, porque ahora ya tienes que ser una señora de bien. Exacto, o sea, ¿qué van a decir? Que la señora no anda enseñando la novia. chichi. No es o sea, cuando era mi novia sí, pero cuando es mi esposa ya no. O ¿por qué te tardaste tanto en ir al baño y regresar? ¿Qué estabas haciendo? Y yo, pues, en el baño, ¿no? O sea, y lo empiezas a ver como algo normal. Tú no puedes no puedes llegar tarde, pero yo puedo llegar a las 6 de la mañana si se me da la gana, ¿no? Siempre tuvimos como una relación éramos muy buenos compañeros de fiesta, ¿no? Okay. O sea, creo pues que es que a los 25 y 26 años, pues sí, pues eso es. Y creo que lo que nos mantenía unidos era eso. La fiesta, el relajo, el desmadre era como un básico para nosotros en la vida. Y entonces ven, sube, baja. Pero después de sube y baja era de que, ey, como que ya te estás alocando mucho, ¿no? Yo me empecé a dar cuenta de que eso no estaba bien. Lo empecé a reclamar un poco y de, ay, bájale 2 rayitas, no pasa nada, ¿no? Pero después de eso
cada vez empezamos a tener más problemas y más conflictos, ¿no? Sobre todo cuestiones que tenían que ver con el tema del dinero, ¿no? Okay. O sea, pasó de la fiesta al tema de... ¿Los dos trabajaban? Sí. Él tenía proyectos personales constantes, ¿no? Que no... O sea, era freelance él. Sí, y empresario, ¿no? Y ahora traigo el negocio de esto y pero ninguno cuajaba, ¿no? Ninguno cuajaba. Después de 4 veces, volví a perder todo el dinero y vamos a volver a juntar otra vez porque ahora... ¿De dónde se juntaba ese dinero? Nos vamos a dedicar a... Pues ya mi tío me trajo una lanita, mi papá, mi primo, y tú échale otra de... O sea, yo la verdad es que siempre fui una mujer que pensaba que parte de ser mujer era tener una carrera profesional y tener éxito profesional. Y yo siempre fui muy ambiciosa en la parte profesional, ¿no? Okay. En mi casa, mi mamá, aunque siempre fue una mujer muy tradicional y muy todo, también mi mamá se divorció cuando nosotros estábamos chicas, ¿no? Y ella siempre fue el sustento de la casa. Entonces, esa era parte de mi aprendizaje, claro. ¿No? Yo tengo que ser una fregona y tengo que ser y bla, bla, porque yo puedo con todo y yo siempre voy a poder... Porque eso viste. Y dar, porque eso vi. Entonces, para mí era muy normal decir, claro, yo te voy a apoyar en tus emprendimiento. ¿No? Exacto. En ese tiempo ni había la palabra emprendimiento, ¿no? Pero sí, órale, yo te en tus negocios. Ajá. Sí, pero era un hombre de negocios. Claro. Y yo, pues, le sigo chambeando duro, ¿no? En la parte corporativa, ya tenía una gerencia, ya era yo responsable de toda el área de servicio a clientes de una compañía, ¿no? Si lo veías en la estructura, nos iba muy bien, ¿no? Entonces, cuando empezamos a tener ese tipo de problemas, era yo, oye, ponte a hacer algo. Neta, ya ponte a hacer algo. Porque, o sea, yo estoy en friega todo el día y de repente, o sea, si por algún motivo llego a la casa a las 11 de la mañana por algo que se me olvidó, tú sigues acostado y sigues dormido, ¿no? O sea, como que es justo que ayúdame a que empecemos. Finge, aunque sea un poquito, que empezamos antes, ¿no? Vete a desayunar, aunque sea a algún lado a leer el periódico, pero algo, ¿no? O sea, porque aparte ya la gente rumora, ¿no? Ya están hablando. Exacto, sí, la gente rumora, ¿no? Y durante ese proceso, hubo muchos vaivenes. De hecho, tuvimos 2 rupturas muy fuertes, ¿no? En donde ya habíamos tomado la decisión de separarnos de cada quien. Él se vino a la Ciudad de México, ¿no? Y estuvo varios meses viviendo acá. Yo me quedé en Monterrey porque pues ahí estaba mi trabajo, ahí estaba todo. Yo decía, yo no puedo dejar, o sea, mi trabajo que es hoy todo para mí en la vida, ¿no? Además, en esos momentos, el trabajo se vuelve tu refugio. Claro. 1000%. No, o sea, es como ese espacio donde encuentras un poquito de orden en todo lo que no tienes. Donde tú tienes el control de lo que pasa. ¿No? Fue de mis momentos más productivos, ¿eh? O sea, claro, porque uno se va de ahí durísimo. Porque ella estaba y podían dar las 10, 11, 12 de la noche y yo podía seguir trabajando sin ningún problema, ¿no? Porque ahí estaba yo y no tenía nada más que hacer. O sea, ¿no? Y aparte no le podía decir a la gente que estaba sufriendo. ¿Cómo voy a estar evidenciando eso, no? O sea, hay que demostrar que todo está bien, porque aparte a mí siempre me enseñaron eso. Me enseñaron que siempre hay que mostrar que todo está bien, ¿no? Desde que estaba chiquita te voy a regañar cuando nadie nos vea y te voy a castigar cuando no... Sí, los trapitos sucios se lavan. Que llegues a la casa, ¿no? Mi mamá hace su sonrisita pero no era así. Y entonces, bueno, después de todo ese tiempo, para rematar, me embarazo. O sea, en estos vaivienes, una de esas regresa de México a Monterrey. Sí, te regreso y te prometo que voy a cambiar y te prometo que va a ser diferente y te prometo que este negocio sí pega. Que le voy a echar ganas. No, ya ni siquiera este negocio sí pega. Voy a buscar un trabajo. Okay, ya. ¿No? De director general, pero voy a buscar trabajo porque no merezco un trabajo menor. Obvio. Claro, no, obvio. Pues, ¿cómo? O sea, ¿cómo voy a ser el chalán de algo? No. Así que tú no te preocupes, mi amor, estás frente al nuevo CEO. ¿De qué? ¿Quién sabe? Pero frente al nuevo. Exacto. Yo decía, bueno, creo que está un poco complicado. Entonces, justo empezamos a tener caminos distintos,
¿no? O sea, yo cada vez más enfocada en lo profesional, en decir, quiero esto y quiero tener y quiero un futuro y quiero plantear qué vamos a hacer dentro de 20 años, ¿no? Y cómo nos vamos a estructurar. Y entonces eso corresponde a bajarle a la fiesta un rato. Claro. Y entonces ya no puedo yo enfiestar jueves, viernes, sábado y domingo. Tengo que dormir porque tengo que rendir más, y viajes de negocio. Yo tenía muchos viajes y días fuera, entonces tenía que controlar más, y él me cuestionaba muchísimo que yo estaba cambiando, que yo ya no era la misma persona que y yo no, y está bien, porque alguien justo tiene que ver por esta casa, ¿no? Y justo somos seres humanos que evolucionamos. ¿No? O sea, yo no me puedo quedar en la fiesta, pues, ¿no? Pero entonces empezamos a tener esos caminos tan distintos, y en una de esas, de obvio, te juro que ya todo cambió y que ya me va a tranquilizar y que ya entendí que la fiesta y el alcohol ya no es lo de hoy. En una de esas, pues justo en ese regreso y ese retorno de sigue, que como quiera, yo siempre sabía y tenía la sensación de que no iba a ser así, pero de que no me correspondía a mí atreverme a juzgarlo, a decir que no, ¿sí me entiendes? Y a decir, se acabó. Yo le tengo que dar la oportunidad porque es mi papel. Yo no puedo decidir. Yo soy su esposa y mi papel es creer que eso va a pasar. Exactamente. Sí, o sea, qué fuerte, o sea, ahorita que lo dices, digo, qué fuerte se oye, pero es una realidad. Sí. Yo tengo que confiar, y además, ¿por qué no podría ser así? Pues justo en ese pedazo me embarazo. Yo me empecé a mover también para conseguirle trabajo, literal. Le pedí a un director de otra empresa que conocía muy bien, ¿no? Tiene muchos contactos, y vas a ver, claro, le dieron el trabajo, y duró 4 meses el trabajo. Ay, Dios. No, y me lo corrieron así de... Ahí aprendí que jamás en la vida volví a recomendar yo a alguien para un trabajo, ¿no? Ese es ni a mi marido. Sí, exacto. Nadie. Porque claro, me hablaban para reclamarme y decirme, bueno, se pasaron mil cosas. Porque aparte fue una salida como muy turbia, ¿sabes? Okay. O sea, donde hubo algunas cosas ahí sumamente turbias, que sucedieron como medio fraudes y esas cosas, ¿no? Y entonces dije, puta, ¿en qué me metí? La realidad es que estabas casada con un güey que no conocías. Justo. O sea, en ningún aspecto, ¿no? Ni en el, o sea, pero solo un pedacito. Conocías el pedacito de la fiesta, que era el que estaba chido, pero todo lo demás... Lo que está cañón es que estuvo 7 años casada, y que no alcanzas a conocerlos. No alcanza a conocer a la gente. Mucha gente me decía, ya déjalo. Neta, déjalo. Pero no haces caso, y aparte era de que... Y no te lo dicen no te explico bien por qué. Entonces, pues con el embarazo, obviamente, las cosas cambiaron radicalmente. Y no para bien, sino para mal, porque él seguía sin encontrar trabajo. Las cosas se complicaban porque yo me empecé a preocupar mucho y dije, oye, yo voy a tener un hijo y entonces siento que esto me va a frenar un poco mi desarrollo laboral y ¿qué va a pasar? ¿No? Porque hoy esta familia depende de mí, ¿no? Hoy la proveedora de esta familia soy yo. Y viene un bebé que va a depender de mí. Exacto. Yo me cuestioné muchos roles en ese momento porque dije, qué difícil y qué cañón está ser el proveedor de una familia. Sí. Tener en el peso de tus hombros la responsabilidad de mantener una casa y de mantener un estatus y de mantener hijos y de mantener a una persona que de repente yo empezaba a cuestionar, eres mi marido, pero ¿por qué te tengo que mantener? ¿No? Y también a veces lo veo al revés y digo, ha de haber muchos hombres que dicen, oye, eres mi esposa, pero ¿por qué te tengo que mantener? Y que la verdad, ahora, ¿no? Y justo hablando en este 8 de marzo y esta equidad de género y tal, así como nosotras hemos ganado espacios, ¿no? Y nos estamos colando en estos puestos que de repente no teníamos derecho y ahora ya hay más. Y justo nuestra generación cuarentona es la que está llegando a eso, sí, abriéndole espacios a las que vienen. Ahora los hombres alzan esa voz y dicen, oye, no es solo mi responsabilidad, no, es conjunta. Que esta familia salga adelante, es conjunta. Y ya no nada más es... pues tú te quedas atendiendo chamacos y que la casa esté en orden y yo me voy a chambear porque ya no alcanza un sueldo para todo. Y yo lo creo completamente. La estructura ha cambiado. Ha cambiado completamente, 100%. ¿No? O sea, si ves a las abuelas, ¿no? Que tenían 7 hijos... No, y dices, bueno, estoy de acuerdo. O sea, si tu expectativa de vida son 45 años y tienes 8 hijos y te casaste a los 15, sí, claro, no te da tiempo de otra cosa más que estar embarazada, parir y morirte. Pero tú empiezas a sentir esta carga. ¿No? Esa carga de decir, todo está sobre mis hombros y si fallo, y lamentablemente como mujer es increíble que te cuestiones
¿Y qué tal si cuando regrese de la incapacidad por maternidad me corren? Ya no está mi chamba, ¿no? O me dicen que ya no. ¿O qué tal si ya no rindo igual? Busco una posición más arriba y va a ser un en contra 100% el que tenga un hijo, ¿no? Y el que me empiezan a cuestionar, oye, pero si vas a poder, porque ¿quién va a llevar al hijo al doctor? Porque ¿quién lo lleva al pediatra? Porque nunca se les cuestiona nada de eso. Asumes que por default la vida continúa sin importar si es casado, viudo, divorciado, con hijos, sin hijos, con 5, con 7, con 8. Yo me cuestionaba y me preocupaba terriblemente y te lo juro que con mi hijo en los brazos amamantándolo y con una llamada telefónica con un cliente, lo veía y decía yo, por favor, que no me vayan a correr. Por favor, no. Que no vaya a llorar. O sea, ahorita, que no se oiga que lo traigo. Bueno, el día que mi hijo nació, en la mañana yo fui a una junta con un cliente, fui a la oficina y tomé una junta con mi equipo de trabajo para decirle a mi equipo de trabajo que ya me iba a parir. Iba a parir al niño. Y de ahí me fui al hospital y llegué tarde al hospital. La doctora estaba infartada. El quirófano estaba reservado a las 2 de la tarde y era 1:20 de la tarde y yo no llegaba todavía al hospital. ¿Por qué? Pues porque estaba dejando todo en orden, ¿verdad? Claro. Porque no vaya a ser. O sea, si por si estaba sufriendo de pensar que me podía suceder algo y que me podía quedar sin chamba, pues de menos que vean que soy el ser más responsable del mundo y que está bien que no tenga yo ni un solo momento para parir al niño. Que el embarazo no es un impedimento. Nada. A la semana yo ya estaba tomando llamadas, te lo juro, así como te estoy diciendo, amamantando a mi hijo con el teléfono aquí. Y a los 20 días de haber parido a mi hijo, yo ya estaba en la oficina. Porque había muchas cosas que resolver y había muchas cosas que hacer y no fuera a ser que vieran que no puedo. Es que tengo que mostrar que sí puedo y tengo que mostrar que ni siquiera tuve hijo, ¿no? O sea, pónganlo en el cajón para que nadie se dé cuenta que algo pasó aquí. Y entonces en ese proceso hablamos él y yo y acordamos que los roles se iban a invertir y que entonces yo me iba a dedicar a trabajar. Que también se valdría, ¿no? Que yo me iba a dedicar a trabajar y él se iba a dedicar a cuidar a nuestro hijo porque en este momento la situación así lo requería. Y entonces, a ver, no pasa nada si tú te quedas a cargo y además, ¿quién mejor que el padre de mi hijo para quedarse a cargo de él? En ningún otro lugar y en ningunos otros brazos, va a estar mejor que en los suyos, de su papá. ¿No? Era de que, además nosotros somos muy liberales, ¿no? Aquí hay en esta Vamos casa a marcar la pauta hay mucha aquí modernidad, ¿no? Y además los roles no importan porque yo soy una mujer súper moderna, ¿no? Entonces yo pensaba que era súper feminista porque yo me iba a salir a trabajar y él se iba a quedar a cuidar al niño. Pero aparte era así, sí me voy a quedar a cuidar. Escudando que él no se hacía responsable ni de en nada. El 1% de lo que corresponde. De que ya era padre. Ajá, pero a cambio de esto me tienes que poner a la niñera y quien limpia en la casa y todo, porque claro, o sea, si voy a ser el señor de la casa, voy a ser el señor bien de la casa. Claro, no me voy a ir a los aerobics porque no me corresponde, pero sí a jugar golf. Exacto, el camioneta. Y me pones camioneta. O sea, necesitamos el camionetón y necesitamos a la nanita y necesitamos que entonces tú te encargas de todo en la casa, todo sí, y yo me voy a trabajar. Perfecto, eso eran los roles. Pero, ojo, no se lo vamos a decir a nadie. Ah, caray, ¿cómo? Uh-huh. O sea, estos eran los roles, pero nadie se va a enterar de que así estamos viviendo, ¿no? O sea, yo no voy a ser un mantenido. ¿Qué van a decir? Manténme, pero no voy a ser un mantenido. ¿Él te pidió que nadie se enterara? Nuestros amigos no tenían que saber, nuestra familia no tenía por qué. ¿Y que tenía una adicional de tu tarjeta para cuando fueran a cenar él pagaba? Sí, claro. ¡Ay, no! Sí, espérate. Claro. O sea, ahorita voy para allá, espérate. Así fue. Y entonces le dije, sí, porque no todo mundo va a entender lo modernos que los somos, liberales, ¿no? O sea, nadie va a entender nuestra estructura y por qué dar en la boca pública por algo que más bien la gente no entiende. Pero está súper bien lo que estamos haciendo y la decisión está maravillosa. Ok,
Entonces nadie sabe, tú sigues en tus negocios, tú tienes un negocio ya sólido, fuerte, que operas desde la casa algunas cosas, o sea, pero obvio, cuando había que ir a la piñata, al bautizo, al todo, claro, no, a ver, yo tenía que ver cómo me salía temprano en la oficina para que llegáramos los dos con el niño cargado, ¿no? Ay, no. Y fuera yo la que en la piñata estuviera correteando atrás del niño mientras él estaba sentado platicando con los amigos, ¿no? O sea, sí, o sea, teníamos que seguir fingiendo todo eso. Y conforme pasaba ese tiempo, cada vez yo veía que en él había más agresividad hacia mí. Empezó a cuestionar por qué me iba tan bien en el trabajo. Pues un celo. ¿Qué estaba haciendo? Y una parte también como de frustración de él, ¿no? O sea, ella está haciendo todo y yo estoy frustrado porque soy un loser, porque yo creo que en sus adentros lo sabía, obviamente. Sí, o sea, pero era de que, entonces ahora este es tu jefe. Seguro. ¿Por qué te vas a ir? O sea, ¿cómo? Pero vas a llegar a las 11 de la noche, a las 12 de un evento de la oficina. ¿Por qué? No, más de una vez. Se fue a parar afuera del lugar para ver que en efecto fuera un evento de la oficina. Y de repente me empezó a decir, con este cliente en particular, con el que ya has ido 3 veces, siempre que vas con él te arreglas más que con todos los demás clientes. O sea, ya... No, y yo, o sea, bitácora y todo, y yo, no. O sea, son clientes bien importantes. Con fotos de los looks. Sí, ¿no? Y yo, son clientes bien importantes, pues... Tengo que estar a la altura y además, o sea, vamos a negociar y a gestionar y la responsable de esa área y la responsable de gestionar todo soy yo. O sea, me tengo que ver al nivel, ¿no? No es que vaya a pescar marido. Porque ya tengo uno. No, es porque... Pues, creo que así corresponde, pero él no, está mal. Y te voy a decir algo, justificaba mucho las cosas porque él, increíblemente durante ese periodo, fue un muy buen papá. El niño comía de todo, el niño no hacía berrinches, o sea, el niño estaba bien. Perfecto. O sea, sí, lo educó bien. Después dije, era un maldito gendarme con el pobre niño, ¿no? Okay. O sea, y aparte, volvemos al punto. Uno está acostumbrado a una educación donde, claro, todo tiene que ser así. A mí me educaron donde cuidadito y hablas, cuidadito y no te lo comes, no te levantes de la mesa hasta que no te lo termines, no le contestas a los adultos, bla, bla, bla. Y entonces mi hijo era tan bien portado que todos mis amigos me decían, es que es el mejor. O sea, nunca había conocido un niño tan bien portado. Qué bárbaro, no hace un ruido, no se queja. Le daba pavor. Se sienta todo el tiempo en la mesa y no dice nada. Y entonces yo decía, wow, qué buena decisión tomamos, porque mira qué bien lo está educando y mira qué bien está el niño, ¿no? Pasó el tiempo y cada vez las cosas se fueron presionando más porque yo le decía, güey, necesito que trabajes en esto, que hagas algo, porque aparte tus exigencias son demasiadas, ¿no? Tenemos que ir de compras y, o sea, una, cuestionas lo que yo compro y 2 es, no, a mí esas marcas no me las vas a comprar, me perdonas, pero yo, o sea, ¿cómo voy a usar esta ropa? O sea, yo tengo que comprarme esta marca de zapatos y esta marca de chamarra y tengo nada más 2 relojes, o sea... ¿Cómo? Y si soy de vacaciones, soy un hombre de negocios. Ajá. ¿Y cómo nos vamos a ir de vacaciones aquí? No, hay que irnos. Entonces yo decía, pues es que nunca nos va, o sea, no va a haber dinero que alcance si seguimos dándonos esta vida con un solo sueldo, ¿no? Entonces ponte a trabajar. Tuvimos un choque muy, muy fuerte en ese sentido y se rompió la relación, ¿no? Y después de eso intentamos como otra vez regresar por el niño, pero justo sucedió algo que marcó la pauta de decir, hasta aquí se acabó, se rompió y ya. Y fue justo que al fin se puso en evidencia. Fuimos a un cumpleaños, una fiesta que fue fuera, entonces todos nos quedamos a dormir, ya sabes, en unas cabañas y no sé qué, y bla, 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 bla. Él cada vez tomaba más, ¿no? Uh-huh. Cada vez perdía más el control cada vez que tomaba, cada vez era más agresivo cuando tomaba, pero no solo conmigo, o sea, con todo el mundo, ¿sí me entiendes? O sea, la gente decía, este güey ya es bien mala copa, este güey siempre está borracho, y en una de esas yo digo, hasta aquí me voy a dormir, y de repente oigo un desmadre afuera, me asomo, y resulta que él había... a una tipa que no conocíamos, le dio una nalgada
Entonces ahí, break completamente porque todo el mundo me fue a decirme yo qué pasó y se empezó a pelear con otro y no sé qué te pasa. Lo que habían logrado mantener en casa. Y entonces yo, ¿qué pasó? ¡Pum! No, es que le quiso dar una nalgada a esta que no sé qué, bla, 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 bla. Tomé mis cosas, unos amigos que los amo y los adoro porque siempre les voy a agradecer que hayan hecho eso por mí. Eva, vas a oír esto y tú sabes que te lo agradezco toda la vida. Me dijo, no hay manera de que tú sigas permitiendo todo esto y es momento de que te enteres de todo lo que sucede detrás de ti. Vámonos. Me tomaron, me regresaron a mi casa y me dijeron, tienes que escuchar todo lo que pasa detrás de ti. De tu sonrisa. Que además todo el mundo sabía que eso pasaba, entonces, pero justo nadie decía nada. Todo el mundo sabía que el güey me ponía el cuerno con cuanta vieja se le presentaba enfrente, ¿no? Que se burlaba de mí, que decía, en fin, tengo a esta pobre estúpida. Tengo a mi burrito arando. ¿No? Manteniéndome, que yo ya no era con la que se casó. La mujer con la que se casó, que ya no le seguía la fiesta, que yo no nada. Y entonces con eso tenía la justificación para decir, pasa todo esto. Pero aparte todos los matrimonios perfectos, allí vamos y nos sonreíamos todos unos con otros. Todo el mundo sabía lo que pasaba detrás. Todo el mundo sabía lo que estaba pasando y nadie me decía nada. Nos hace falta muchísima honestidad, please. Fíjate que hace muchos años un amigo justo de Monterrey, al que amo con todo mi corazón, cuando yo me iba a casar, me dijo, ¿sabes qué, Mariana? Si un día te veo pintándole el cuerno a fulanito, yo le voy a decir, ¿eh? Sí, claro. Y me acuerdo que me enojé muchísimo, no porque estuviera yo pensando en pintar el cuerno, sino que le dije, a ver, super babas, el amigo eres mío. Así que mejor reformule, dime, si un día lo veo pintándote el cuerno, exacto, vienes y me dices a mí. Necesitamos ese tipo de honestidad. No es posible, ¿eh? Que sigamos como en de vas a ver, mijita, ahorita que lleguemos a la casa, porque entonces ¿por qué tuvo que ser tan evidente armarse un pinche desmadre? Para que todos vinieran a decirme, te voy a contar de todo lo que pasaba atrás de ti. Que gracias, Eva, no sé quién eres, pero gracias, Eva, porque te atreviste, porque fue la única que dijo, pues, ¿saben qué? Esto ya fue demasiado. Sí. Basta. O sea, y me dijo, siempre voy a estar, o sea, contigo y para ti lo que necesites. Y hoy ella sigue estando conmigo y para mí en lo que necesito. Así sucedió y pasamos más de 1 año y medio viviendo en la misma casa, pero sin dirigirnos la palabra. What? Pero al final él seguía cuidando a mi hijo para que yo siga trabajando y ella haciendo su labor. Y adivinen qué, cuando había que ir a algún lugar, ibas tú. Y teníamos que ir los dos, íbamos. Y ahí se hablaban. No, pero la gente no se daba cuenta que pues nos hablábamos. Por encimita, ¿no? Seguían en el... O sea, llévalo al baño, vamos al pastel. Llegábamos juntos. Es como cuando te vienes madreando en el coche y llegas a la comida y... Ahora te voy a decir qué pasa. Los hombres están en su relajo, los hombres están en su desmadre, los hombres están organizándose y las mujeres están por acá. Y no se hablan en toda la fiesta hasta que uno de los dos dice, ya vámonos. Entonces también era muy tranquilo y muy fácil decir, vamos a ir aquí y allá. No con el niño no te tengo ni que dirigir la palabra, ¿no? Así seguimos hasta que un buen día dije, pues hasta aquí, hijo. O sea, ya. Vete de mi casa. ¿No? O sea, llegaste un día a tu casa y le dije, ya estuvo. O sea, ya no podemos seguir viendo así. Él se fue a vivir a México, ya había rodado 2 novias, ¿no? Que ya sabíamos que él ya había salido con otras así ya como muy oficial. No me voy a ir. ¿Cómo? ¿Por qué no? Esta es mi casa. Si quieres, ay, güey, hasta que hasta me dio escalofrío. Vete tú, esta es mi casa. ¿Por qué me voy a ir? ¿Quieres que me vaya? Porque seguramente ya tienes un amante. Al que vas a meter. Y como tienes un amante... ¿no? Seguramente ya te quieres librar de mí y ya lo quieres venir a meter a esta casa y no sé qué, pero de una vez te digo que el día que yo te vea con alguien, en ese momento a ese güey, lo mando a matar, lo mando a encajuelar y te quito el niño y al niño no lo vuelves a ver el resto de tu vida porque tú nunca en la vida vas a volver a tener a otro hombre junto a ti porque te quito el niño y a ese güey y a los que sean los desaparezco. Tú no puedes volver a andar con nadie más en tu vida. Dije, mira, no me importa. Llévate lo que quieras de la casa, pero ya vete. Pero vete. O sea, lo que quieras que te vayas. Y yo entre mí decía, pues vuelvo, yo sí tengo para volver a empezar. Sí. Este pobre cuate todavía bien apiadada. Yo decía, no. Y un día muy temprano, mi hijo y yo ya íbamos a salir y llegó a la casa completamente ebrio.
Y comenzó a decirme otra vez, tú tienes un amante y seguramente por eso quieres librarte de mí, pero no te vas a librar de mí y esta es mi casa y no te vas a ir y bla, bla. Entonces me empezó a jalonear y a gritar y empujó a mi hijo también y le dije, es que ahí no te se metes. te ocurra tocarlo, ¿no? Y en eso, literal, me empezó a golpear. Es un hombre que mide casi 1.90 y yo mido 1.56. Entonces imagínate la diferencia de tamaño, de peso, o sea, de fuerza. Es que de verdad, o sea, hay veces que la gente dice, es que ¿por qué no te defendiste? Porque ¿cómo me defiendo? Aunque brincara no le alcanzaba la cara, ¿sí me entiendes? O sea, No, y ante el miedo. Pero sabes también que me empezó a dar miedo por mi hijo, de pensar que él estaba viendo la escena que estaba viviendo. Sí, me entiendes, era una violencia pura en su casa, ¿no? Y mi hijo salió de su cuarto y ¿sabes qué hizo? Salió con una batería que tenía para tocar y empezó a gritar, miren cómo toco la batería, y empezó a tocar la batería para distraerlo. Y entonces lo que hice fue decirle, vete para allá, o sea, lo empujé y quise cerrar la puerta de su cuarto, ¿no? Pero no lo logré y en ese momento había por ahí como un palo, como una escoba, me empezó a golpear y me arrojó por las escaleras. Y ahí fue como el shock como la cumbre de toda la violencia que yo había vivido. Y ahí fue cuando recordé que dije, es que ya me habías jalado del brazo, es que ya me habías empujado, o íbamos caminando y me decías, camina rápido, porque ya estuvo bien de que quién sabe quién te está viendo. Y aparte justificas, porque yo decía, es que también tal vez todo esto es mi culpa, porque no es bien complicado vivir con una mujer que es exitosa como yo, y que a ti no te está yendo bien y por eso pues tienes tanto coraje sobre mí, tienes tanta furia sobre mí, porque yo soy la culpable de que tú te sientas así, ya es mi culpa también y a lo mejor de alguna manera yo me merezco esto porque a lo mejor no debería de ser tan ambiciosa en lo que quiero ser y en lo que quiero que tengamos, ¿no? O sea, o sí, pero no se lo restriegas en la cara, no sé, era como esa sensación de... Sí, buscas una forma de justificarlo, culpa, ¿no? En ese momento yo no podía creer lo que estaba sucediendo, pero a la vez quería proteger a mi hijo, pero a la vez quería calmar todo, pero a la vez quería levantarme de las escaleras y no podía y estaba en shock. Como pude, le hablé a la policía, se puso más loco, me agarró, me dijo, en este momento le dices al de la patrulla que hay un error, que se vaya o no sales de aquí. Ay, no. Y está el niño allá arriba. O sea, como amenazando a todos a lados. él también. Entonces ya le dije a la patrulla, fue un malentendido porque mi marido llegó borracho. ¿Seguro? Y no sé qué. Sí, 100%. Ya. De repente empezó a jalarme y a decirme, literal, con estas palabras, ahora para que se te quite te voy a violar, porque tú sigues siendo mi esposa y yo sigo siendo tu marido y tenemos más de un año que no te has, y tú tienes que cumplir. Te lo juro que yo le decía, ¿qué te tomaste? O sea, ¿quién eres? ¿Tomaste, estás drogado? O sea, ¿tienes algo? O sea, porque a mí no se me hacía normal que alguien ebrio, ¿no? Pudiera tener una reacción de esta naturaleza y tú le veías la cara y era un monstruo, o sea, un ser completamente extraño que yo no... Después de muchos dimes y diretes, se quedó dormido. Claro. O sea, no sé qué traía adentro, no sé si era solo alcohol, no lo sé, pero se quedó dormido. Y en ese se quedó dormido, pude sacarle las llaves que tenía en la bolsa del pantalón porque estaba completamente perdido. Lona. Le quité las llaves del pantalón, agarré un bolsón, eché mis documentos, eché ropa de mi hijo, eché ropa mía, agarré la bolsa, me acuerdo que saqué dinero que tenía y unas cosas que tenía y me salí corriendo, cerré la puerta y no regresamos nunca. En ese momento me fui al aeropuerto, le hablé a mi mamá desde el aeropuerto y le dije, mamá, voy para la casa. Acaba de pasar algo súper fuerte, o sea, nos acabamos de pelear, ahora sí es el fin. Mamá, no, ¿cómo crees? Espérate, están bien.
no, habla por favor, mi hija, no, habla por favor, las cosas. Habla con él. Le dije, lo mejor no es un malentendido. No hay forma, estoy tomando el avión para allá. Estaban mis papás en el aeropuerto esperándome y ahí es donde les digo que es esta parte de graduarse del miedo y de la vergüenza. Tenía tanta vergüenza de lo que me había pasado que no le pude decir a nadie lo que había vivido. Cuando me dijo mi mamá, ¿qué te pasó? Le dije, me peleé horrible, mira, él está loco, me amenazó, y me dio mucho miedo de pensar que le vaya a hacer algo al niño. Entonces, pues mejor así, ahí muere y ya no quiero saber nada, que se quede con todo, que se quede ahí con la casa, yo ya no puedo, necesito y voy a empezar de nuevo aquí. No. No más cuestionamientos. Quédate aquí. Al tercer día o segundo día de estar en casa de mi mamá, yo traía una blusa que tenía las mangas largas, o sea, como 3/4. Ajá. Cuando levanto la mano, todo el brazo lo tenía negro, ¿no? O sea, tenía todo el brazo morado, todo el costado morado. Y obviamente yo todo el tiempo lo estaba ocultando. Lo ve mi mamá y me dice, ¿qué te pasó? ¿Qué tienes en el brazo? A ver, y yo, nada, es que me caí. Y volteé a mi mamá y me dice, pero estás bien, ¿verdad? ¿No te pasó nada más? O sea, ¿estás bien? ¿Nada más es eso? Y yo, sí. O sea, ella sabía que... Ella sabía lo que había algo más. Pero ni ella ni yo nos atrevimos a decirnos más. ¿Y sabes qué? Jamás hemos vuelto a tocar el tema. Tiene 13 años que sucedió. Y mi mamá y yo jamás hemos vuelto a tocar el tema de lo que tenía en el brazo. Pues va a ser un buen momento de tocarlo. Ella lo va a escuchar, ella lo va a ver hoy, y yo quiero que lo escuche, se lo voy a llevar y se lo voy a poner, ¿no? Porque qué vergüenza, es que qué pena que mi mamá sepa que me golpearon. ¿No? ¿Sentías que habías fallado como hija? Claro, 100%, porque mi mamá siempre me enseñó a decir... A ver, una mujer tiene que ser fuerte, ¿no? Y te digo, mi mamá siempre fue una mujer súper trabajadora, que nos sacó adelante a mis hermanos y a mí, ¿no? Que se divorció y pudo lograr muchas cosas y exitosa y todo lo que quieras. Entonces yo tenía que ser igual que ella. Pero también mi mamá era de el éxito, ¿no? Y el triunfo de una mujer tiene que ver con callarse, con que todo está bien, con que aquí no pasa nada. Y aparte mi mamá siempre usaba una frase que decía, no me defraudes. En todos los sentidos, ¿eh? Sí. Porque mi mamá era súper tradicional. Mi mamá era de la que decía, tú tienes que elegir a qué fiesta quieres ir. Porque no puedes ir a todas las fiestas. Porque adivina qué, nada más las locas, ¿no? Facilotas van a todas las fiestas. Te tienes que dar a respetar. Tú te tienes que dar a respetar. Te tienes que hacer de rogar. Y el día que un hombre elige con quién se casa, no escoge a la que vio en todas las fiestas. Escoge a la que sí se queda en su casa y sabe elegir a dónde sale. Y yo sé que también mi mamá lo hacía porque le daba miedo, ¿no? Claro. Porque tenía miedo. Y porque también, o sea, esa mentalidad, pues es una mentalidad de una generación, bueno, de muchas generaciones. 100%. Que no es como tan fácil romper, ¿no? No, o sea, yo sí creo que no es culpa, otra vez, ¿no? Lo hemos dicho ya varias veces, cada quien hace lo que puede con lo que tiene, ¿no? Claro. Y eso era lo que para ella era bueno para ti. Exacto. Nunca la voy a responsabilizar a ella de todo eso, porque al contrario, la agradezco, ¿no? Y es lo que nos construye. Y así seguramente mi mamá lo ha de haber pensado, ¿no? Haber dicho, pues esto es lo que hay, lo que debo hacer y lo que puedo hacer, y con la información y con las cosas que tengo, esto es. Y mami, estoy de acuerdo contigo. O sea, a mí me obligó a hacer de una manera que hoy estoy rompiendo, pero era así. Yo decía, es que no la puedo, o sea, hoy vivo así porque no puedo defraudarte, porque no pudimos hacer otra cosa más que mirarnos a los ojos y decirnos, ¿estás bien? Sí, pero no te pasó nada más. No, ok, se acabó.
Sí, sabiendo las dos que había algo más, Tema pero cerrado. prefiriendo no ponerlo sobre la mesa. Claro, que me hubiera gustado que pasara, que me dijera, dime en este momento qué sucedió, o que ni siquiera hubiera tenido yo la necesidad de que ella me dijera, dime qué sucedió, sino que en cuanto lo hubiera visto, hubiera podido correr a sus brazos, hubiera podido llorar con ella y decirle, me hizo lo que acabo de contarles ahorita, se lo hubiera podido describir a ella hace 13 años, el día que llegué a la Ciudad de México con mi hijo, ¿sí me entiendes? O sea, que no me hubiera necesitado ni qué preguntar, que yo hubiera tenido la apertura y la confianza total para hacerlo. Pero no, porque aparte teníamos que vivir como quiera la apariencia de que no pasaba nada delante de los demás miembros de mi familia, porque mis hermanos no se podían enterar de lo que me había pasado, ¿sí me entiendes? O sea, ¿cómo crees? O sea, su hermana se divorció y se va a divorciar porque ya saben que este hombre está loco. Y ya, hasta ahí, pero era por eso, no era porque acaba de sufrir un episodio terrible de violencia, que era la cumbre de violencia tras violencia durante tanto tiempo. No, porque la violencia también era que él me engañara, la violencia también era que él no trabajara, que te dijera que no te pusieras eso, que te, o sea, todo eso es violencia. Que me haya amenazado con decirme tú, y de verdad yo lo creía, decía, es que sí tiene razón. O sea, no, bueno, parte de lo que hacen los violentadores o los abusadores es eso, ¿no? Destruir tu autoestima para que justamente pienses que no te mereces a nadie y que solo puedes tenerlo a él, ¿no? Es parte del proceso. ¿Sabes para mí cuál era? Y después de mucha terapia, después de mucho tiempo, para mí que era lo más contradictorio, era que yo siempre, toda la vida me he jurado, ¿no? O sea, ahorita que hablábamos del 8 de marzo y todo, siempre me he jurado una mujer súper feminista, ¿no? En todos los sentidos, en decir mi trabajo por delante y apoyar, y temas de aborto, y temas de cuidado, y temas de este punto, y de equidad de género, porque yo viví la equidad de género en carne propia en cada uno de los trabajos que tuve donde todo era discriminación por ser mujer, porque todo era, seguramente se acostó con el jefe o quién sabe a quién se las dio para que la hicieran la jefa a ella y no a este güey, ¿no? Porque tú llegas a la junta y soy la única mujer en toda la maldita junta y ¿qué crees? Que a ti te toca tomar la minuta, ¿no? Porque, o traer el café. Porque aquí las mujeres que hacen, pues son las asistentes, son las secretarias, no es una más de nosotros, ¿no? O sea, porque me tocaba escuchar comentarios machistas de está bien buena y que ella poco no ya le dijiste y no sé qué, en plena junta, ¿no? Y tener que poner un alto y decir, ey. O sea, estoy yo aquí, cuando yo estoy, por favor, no van a estar hablando así de otras mujeres y ¿qué les pasa? O sea, son sus clientas, son sus empleadas y estás hablando de está bien buena y de trae la falda, o sea, ¿y cuál era la contestación? Aquí en estos niveles así se habla. Y si te gusta, ¿verdad? Por eso no hay viejas en estos niveles, porque no entienden cómo se hacen los negocios y no se entienden cómo se habla aquí. Puta, ¿qué dices? ¿Cómo te quedas? Y tuve que romper todo eso, ¿sí me entiendes? Entonces, imagínate lo contradictorio de decir y que otras personas que estaban a mi alrededor me vieran así, ¿no? Y me dijeran, no, es que tú eres una fregona y, o sea, nadie y cómo te impones y cómo te le pones a todo el mundo y no te dejas de nadie, ¿no? Y cómo negocias y cómo bla, 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 bla. Y luego regresar a mi casa y decir, puta madre, sí. Si supieran, ¿no? Pues es que además era como que no puedo ni siquiera decirle a alguien que mi marido me golpeó. O sea, y que lo permití. O sea, era esa dualidad dentro de mí de decir, nadie debe saberlo. Porque voy a dejar de ser chingona. Exacto. Porque aparte es mi culpa. Porque ninguna mujer que se diga chingona podría permitir eso y yo lo estoy permitiendo. Porque ninguna mujer feminista y que está luchando por derechos y por igualdad y por equidad. ¿Y saben qué? Tiene permiso. Las que más pelean por esa equidad, las que más pelean por esa igualdad, las que más pelean en contra de la violencia es porque han sido víctimas de eso. Entonces, tenemos que empezar a romper eso, tenemos que empezar a abrir espacios que cada vez hay más, donde se pueda hablar, donde se pueda exponer, donde puedan ver a Arlene perfecta, reconstruida, divertidísima y además súper chingona en su chamba aún, ¿no? Pero eso no pasa de la noche a la mañana. O sea, tuviste que haber aceptado que fuiste víctima
llevarte la terapia callada, porque pues, ¿qué van a decir si voy a terapia? ¿Y por qué voy a ir a terapia y qué estoy reconstruyendo? ¿Qué tanto platicas en la terapia, no? O sea, agarrar a tu hijo, o sea, ¿de dónde sacas esa pinche fuerza de decir, te vas a quedar dormido? Y es que mientras lo contabas, te lo juro, es que literal es una escena que genera a mí desde la expectación. Claro. Es decir, ¿cómo te atreves? O sea, yo lo pienso y digo, no sé si yo hubiera tenido esa sangre fría en ese momento de decir, puta, pues ojalá que no se me despierte este cabrón porque le voy a agarrar las llaves. Sí. O que no me oiga, que estoy echando las cosas en la bolsa. Estás ahí y te lo juro que yo decía, si se despierta ya valió. O sea, se despierta ya valió, hasta aquí llegamos. Pero por el otro lado, veía a mi hijo y yo decía, tú en la vida jamás vas a volver a pasar por una escena de estas. Es que justo las que somos mamás y vemos por nuestros hijos y amamos a nuestros hijos, lo van a entender y lo entendemos, ¿no? Que ellos son el motor total y absoluto de nuestra vida. Por ellos todo. Y justo yo decía, por ti, no soy yo. Tengo que huir de aquí. A mí que me mate. Pero no quiero que en la vida jamás vuelvas a vivir esto. Tú no te mereces esto. Porque aparte, la única responsable total y absoluta del padre que eligió para ti soy yo. Elegí mal, me equivoqué y eso es algo que lo voy a llevar conmigo toda la vida, pero acción. ¿no? Y tenemos que salir adelante porque tú eres todo lo que tengo y eres mi total responsabilidad. El hombre que seas en la etapa adulta, yo soy la responsable de ese hombre y ese hombre no puede vivir en medio de esta mierda y no puede volver a pasar por esta violencia y no puede normalizar lo que acaba de suceder porque también en algún momento tú te vas a dar cuenta cuando seas más grande de cómo huimos y de todo lo que pasó y lo vas a ver en perspectiva y vas a decir, mi mamá hizo lo correcto, no hizo lo correcto, o sea, tú lo vas a evaluar y quiero que lo evalúes de la mejor manera, ¿no? Pero aparte no es fácil, o sea, tal cual, jamás volvimos, ¿sabes? O sea, es una casa a la que nunca regresaron. Hijo jamás volvió. Yo regresé, tuve que esperar a que alguien me dijo que él no estaba en México, que se había ido y está en Estados Unidos. Traemos a la casa, sacamos lo que podíamos y saqué mi camioneta, ¿ok? Y la vendí. Pero mi hijo decía, ¿cuándo nos vamos a regresar a la casa? ¿Cuándo voy a ir por mi Rayo McQueen? ¿No? ¿Cuándo voy a ir por mis Cars? Me decía, ¿no? Que eran su adoración. Y yo, pues, nunca. O sea, nunca. ¿Y qué le explicabas? ¿Preguntaba por su papá? Sí, que cuándo iba a llegar su papá con nosotros. Sí, era un niño de apenas acabado de cumplir 4 años, ¿no? Entonces también era bien complicado explicarle. Lo trataba de alegrar un poco con decirle, estamos en casa de los abuelos, y vamos a buscar una casa bien bonita donde vamos a vivir tú y yo juntos en una ciudad bien bonita. Y él me decía, es que todo esto está bien feo. A mí me gusta mi casa de Monterrey. Está súper pinche, ¿no? Bueno, esa es la siguiente etapa, o sea, una vez que no le puedes decir nada a tu mamá, una vez que todo está bien, una vez que hay esa dualidad, esa complicidad, yo decía, es que yo no puedo quedarme en casa de mi mamá ya más tiempo porque la estoy defraudando, porque le fallé. O sea, oye, regreso como una fracasada en la vida, a nada, a no tener casa, a no tener trabajo, a no tener marido, con un hijo, a vivir con ella. O sea, mi mamá se hace sentir tan defraudada de quién soy y de cómo soy. No puedo. Tengo que irme a vivir a otro lado porque le tengo que mostrar a mi mamá que no soy una fracasada y que no la he defraudado. Que sigo siendo una chingona como me educó. Como me dijo. Pero pues después de 2 meses... Pero el dinero la lana se acabó. Si tú no produces, la lana se acaba. Y te voy a decir por qué también después de 2 meses la lana se acabó. Porque no conforme el señorito me demandó y me exigió pensión alimenticia por el daño moral que yo le había provocado por todos los años que habíamos vivido juntos, donde yo había coartado su masculinidad al no permitirle trabajar y al no permitirle desarrollarse como un profesional, porque yo con mi forma de ser, con mi actitud, con mi todo, lo había aplastado completamente y él había quedado con un trauma psicológico muy fuerte que no le permitía trabajar y que no le permitía encontrar un trabajo y que aparte yo lo había obligado a que cuidara a mi hijo para yo tener un desarrollo profesional y eso lo había frustrado completamente. Entonces, no solo eso, había terminado demandada y pidiéndome una pensión alimenticia. ¿Y cómo me iba a atrever yo a pedirle dinero a mi mamá?
¿no? Y a decirle que necesitaba como de su ayuda y que no iba a poder y que bla, bla, bla. O sea, no, era bien complicado. Y luego le sumas que entre todo el desmadre de huye, corre, vete, llega a casa, no sé qué, bla, 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 ¿qué creen? Que me llega notificación y me empiezan a hablar de American Express y de otro banco para decirme que pague la deuda que tenía. Claro, porque él tenía tu adicional, eso lo pregunté. Oh my God. No. Claro. Sí. Se puso a La gastar. idiota de Arlene Nunca jamás se cancelaste acordó eso. que él tenía tarjetas adicionales mías. ¿Qué haces? Se acabó el dinero. Y tuve que negociar. O sea, American Express son Perruchos. O sea, súper. Tenía que pagar now. Con Banamex tuve que negociar un plan de pagos. Reestructurar no sé qué, la madre, reestructurar y cancela todo. No, fue un... Madre, una vez más, es mi culpa. Culpándote. No, es mi culpa, es mi responsabilidad, porque aparte de todo lo que me pasó, mi cabeza debió haber estado pensando en que el señor tenía tarjetas adicionales y que podía hacer algo así y que debía haberlas cancelado de manera inmediata, ¿no? Bueno, esto es un tip para alguien que pudiera estar en una situación parecida, o sea, a cancelar tarjetas, a cancelar todo lo que verdad, él sí. pudiera tener que ver. Hay que estar en sí, todo. claro, sí, hay que estar en todo, en todos los sentidos, ¿no? Porque justo son cosas que no se hablan, entonces no las piensas, no se te ocurren, ¿no? Exacto. Entonces, ¿Y por qué no piensas en el dolo? Pero también justo en el envoltorio de estas relaciones abusivas es muy común que pasen esas cosas. O sea, tú siempre vas a tener, es parte de la chamba del abusador que tú mantengas esa ilusión de que él sigue siendo buen pedo y que me pega porque me lo merezco. Por eso yo siempre he dicho que nunca jamás debes de juzgar a una mujer que vive violencia intrafamiliar. Y no puedes decir, ay, es que es una pendeja, ay, es que por qué se deja, ay, es que... Porque no es nada más la violencia del día que agarré y te pegué. O sea, es una estructura que te va llevando. Finamente diseñada. Que tampoco creo que el violentador la tenga tan clara. Claro que sí. O sea, yo tengo que hacer que ella se sienta una chinche para que yo pueda hacer lo que se me dé la gana. Creo que lo hace naturalmente. Vas generando un patrón. Y entonces saben en qué momento tienen que ir con ese patrón. Es A, B. Exacto. Te digo, actúas. Sí. Te digo, te actúas. Y también justamente el patrón de personalidad de estas personas normalmente son encantadores con todo mundo. Y, o sea, eso es una psicopatía. Y agarran a mujeres o a parejas que son complacientes, que tenemos este miedo a defraudar a la gente. Claro. Y entonces, pues eso te lleva a no darte cuenta de muchas cosas como las tarjetas, carajo. O sea, sí, por favor, que lo oiga y que viva esto. De verdad, una de las cuestiones en donde más foco debe tener uno es en las cuestiones económicas. ¿Y pero qué aparte, haces? o sea, ¿Cómo tu te mamá sales? te empieza a hacer... Te sales de casa de tu mamá y ¿qué haces? Después de lo que viví de violencia, yo creo que para mí, más allá de los golpes y más allá de ser arrojada en la escalera, ese fragmento de mi vida ha sido el momento más difícil de mi vida. Encontré un trabajo, ¿no? Sí, un contacto, en efecto. Porque aparte te voy a decir una cosa. Entre más nivel profesional tienes, más difícil es encontrar un trabajo. Pues es que cada vez hay menos ¿Sí trabajos de esos claro, que necesitas. Es una pirámide. ¿No? Y como mujer es bien difícil también, porque aparte es, ¿estás casada? No. ¿Estás divorciada? Sí. ¿Tienes hijo? Sí. Puta madre, no, espérate, no la voy a contratar, porque esta en cualquier momento me va a pedir permiso. Sí, porque ¿no? se le va a enfermar el hijo. ¿Puedes porque va a viajar? tener... Sí, pero ¿cómo puedes viajar y cómo puedes decir que puedes viajar si tienes al niño, no? Y no ¿Quién te lo va a tienes cuidar? marido, ¿cómo te lo cuida? ¿Qué te importa? Eso lo tengo resuelto yo. Entonces era bien complicado, pero sí encontré trabajo, ¿no? Me empecé y me empleé y entonces busqué un departamento que estuviera más o menos cerca, con el dinero que todavía me quedaba y así más o menos, pues paga, ya sabes, depósito y fianza y bla, 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 y renta por arrancar el chiste de mudarte en casa. Complicadísimo, ¿no? Uh-huh. Y compré un colchón, unas sábanas
Mi mamá me dio unas toallas nuevas y me dio una caja con una vajilla nueva que tenía que nunca había usado. Compré literal, o sea, una hielerita de Oxxo y todos los días comprábamos lo que íbamos a comer mi hijo y yo en ese día. ¿Cuánto tiempo vivieron así? Meses, ¿sí me entiendes? Porque tenía que volver a hacer dinero. Me habían defraudado y se habían llevado todo el dinero que tenía y aparte no solo, todavía tenía una deuda que tenía que pagar, ¿sí me entiendes? Porque el dinero que tenía no me había alcanzado para saldar toda la deuda, ¿no? Y la reestructura que había hecho en la tarjeta y tenía que pagar la renta y tenía que buscar la escuela a mi hijo y tenía que ir a trabajar y tenía que buscar quién se quedara a cargo de él y quién me lo cuidara mientras yo me iba a trabajar. Entonces, no. Tenías no que priorizar. No, y es que mientras consigues chamba, pues el ir a trabajar cuesta. No había Pero, dinero pues, que alcanzara, o sea, no sobraba dinero para poder comprar una sala, un refri, ¿sí me entiendes? O sea, una televisión, un bla, 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 ¿Qué bla, opinaba bla. tu mamá de tu nueva forma de vivir? No sabía. No le dijiste a nadie. No sabía Nunca cómo estábamos recibiste. viviendo. Y mi hijo lloraba mucho. Y me decía, mamá, es que esto está muy feo. Yo me quiero regresar a mi casa de Monterrey. Y yo me quiero ir a mi cama. Y yo me quiero ir a mi batería. Y yo me quiero ir con mis cars. ¿Y cómo logras romper llegó un eso? día ¿Sin aviso? sin avisar. ¿No un sentías sábado, que se te caía todo? y me dijo, no puedo creer que estés permitiendo que tu hijo viva así. Me dijo, es que no puedo creerlo. Y le dije, pues se tiene que aguantar, ¿no? Hasta que podamos y tengamos. Y en ese momento mi mamá sacó una sala que tenía en la casa, ¿no? Una sala vieja que tenía en la casa y fue y me dejó la sala y fue y me dejó un refrigerador viejito que tenía y me compró una tele. Me compró una televisión y me dijo, este es mi regalo de cumpleaños para ti y no es para ti. El niño necesita tener algo de distracción. Y así empezamos otra vez de cero. Y sí se puede, y sí pude, y no le tuve que pedir nada más a nadie. Y después de un tiempo, con el apoyo increíble y estupendo, en donde te das cuenta de que sí hay hombres en este mundo que valen la pena, ¿no? Porque además como vuelves a creer en... Sí, quien hoy es mi pareja y ya tenemos muchos años juntos, estaba empezando un negocio y tomé la decisión de dejar el trabajo que tenía y empezar a dedicarme a eso porque no me estaba dando la vida. O sea, necesitaba estar con mi hijo, ¿sabes? O sea, él cada vez estaba teniendo comportamientos más raros, como medio erráticos. Tomé la decisión de decir, ay, vamos de nuevo. ¿Quién sabe cómo me vaya? Voy a dejar el trabajo. No sé hasta cuándo voy a tener ingreso, no constante, pero es por él. Necesito estar otra con vez. él. Necesito tener tiempo para él. Necesito estar y necesito ser su mamá y necesito darle la contención que durante todos estos meses no le he dado, porque no quiero repetir la historia, porque necesito contenerlo, ¿no? Y, ay, sorry, pero esto sí me duele muchísimo porque decía, lo estoy repitiendo. Somos fuertes. No pasa aquí nada. no pasa nada. Aquí nadie llora. Aquí, a ver, mijito. Aquí no se me haga, aquí no pasó nada, su papá ya no está, su bla, bla, bla. Y ahí también me di cuenta que dije, estoy entrando otra vez en un círculo en el que no lo puedo permitir. O sea, aprende de la historia y aprende a no repetir este círculo. Y justo fue lo que hice. Dije, vámonos. Me costó, no saben, o sea, igual otra vez fue un desmadre completo. Llegaba meses en que no tenía ni para pagar la renta. Y los fines de semana, mamá, quiero salir. Y yo, ajá, vamos a salir al parque. Claro. Y nos vamos a llevar un jugo. Y no compro nada, ¿no? O sea, y ese era nuestro paseo al parque con su jugo. Y no se vale pedir nada. ¿No? ¿Qué quiero un globo? No, ya tienes muchos. ¿Qué quiero? No se puede. No, porque pica. Uno le va encontrando el por qué sí. no.
al final el resumen es que yo entiendo que es un proceso, ¿sí me entiendes? Y que no nos debe de avergonzar el proceso cuando ese proceso te lleva al éxito. ¿Hubo algún momento en el que sentiste, ya la libré? Sí, llegó el momento en que sucedió, en que tuve una estabilidad en todos sentidos, en donde mi hijo ya era un ser más estable, donde se terminó por fin la historia de terror detrás de mi divorcio y detrás del padre y detrás donde hubo un parteaguas en donde pude resolver el tema de la demanda, porque sí llegó un momento en que cuando ya trabajaba me iban a descontar de mi nómina la pensión. Pero bueno, ya estábamos más estables, ¿no? Mi hijo ya iba en una escuela que tenía mucha contención, que le fue maravilloso. Él ya estaba más contenido, ya nos habíamos olvidado también del papá. Él creció y se dio cuenta de la clase de papá que tenía. Porque, aunque no lo crean, y esto sí se los digo a todas, mujeres, por favor, repito, nosotras somos las únicas responsables del padre que elegimos para nuestros hijos, ¿no? Jamás le hablé mal de su padre a mi hijo. Pues hiciste muy bien. ¿Lo quieres? Sí, lo quiero. Mamá, ¿odias a mi papá? Jamás lo voy a odiar. Y te los digo de verdad, ¿eh? Hoy se los puedo decir aquí, nunca en mi vida voy a poder odiarlo. ¿Saben por qué? Porque me dio la cosa más hermosa que tengo en la vida, ¿sabes? O sea, me dio el motor para salir adelante, que si mi hijo no hubiera estado, yo no sé siquiera si hubiera seguido viva. Y la verdad, odiar a alguien solo le hace daño a uno mismo, ¿no? Pero nunca, de verdad, nunca le hablen, ni los usen como moneda de cambio, ni amenacen con ellos. O sea, de verdad eso no se hace, porque a los únicos que les hacemos daño son a nuestros hijos. Nuestros hijos ya tienen suficiente con haber vivido, en el caso del mío, una violencia y las consecuencias del divorcio de sus padres. O sea, no hay amor más grande en la vida de un niño que sus padres. O sea, ellos no entienden de maldad. Entonces, él lo entendió, lo comprendió y se dio cuenta que no lo quería cerca, porque aparte, ya sabes, después de toda esta historia, resulta que la historia contada en Monterrey era: ella se fugó con su amante. Claro, ¿no? Está loca. Ella es una loca y se fugó con su amante. Y aparte, arrastré a mi hijo a esa vida mundana con el hombre con el que engañó a su padre, ¿no? Entonces ahí la verdad es que también la relación con mi hijo fue mucho más sana, ¿no? En el proceso en que él también entendió que íbamos juntos en esto, pero que al fin entendió la frase de: nosotros no somos responsables, ni él y yo, de las acciones de alguien más, de lo que vivimos, de la violencia que vivimos y del proceso que vivimos para salir de esa violencia. Él y yo no somos los responsables de lo que nos pasó y de lo que nos hicieron, ¿no? Pero sí somos responsables de nuestras acciones y de lo que hicimos y de las cosas que decidimos hacer para salir de eso, ¿no? Y él también lo entendió así. Él no era el culpable de que su papá nos hubiera dejado. Él no era el culpable de que su papá me hubiera golpeado. Él no era el culpable de que a su mamá le haya costado tanto salir adelante. Y claro que me cuestionaba: ¿por qué no le decías a mis abuelos que te dieran dinero? ¿Por qué te gustaba que viviéramos como pordioseros? ¿Y qué le dices? ¿Cómo le explicas que no, que yo no podía, a pesar de todo, defraudar a mi mamá y demostrarle, mostrarme vulnerable ante ella? Hoy, con la sabiduría que tienes, hoy después de 13 años de haberlo trabajado, hoy que ya te cuestionó tu chamaco, hoy, ¿te atreverías ahora sí a pedir ayuda? 100%. 100%. Eso es un consejo que le podrías dar a las mujeres que están ahí. Por favor. O sea, si yo pudiera hacer un resumen de todo esto, lo que les diría es: una, las apariencias engañan. Nunca. Ya lo decía La Fontaine en sus fábulas. No, exacto. Nunca se dejen ir por lo que ven, ¿no? O sea, porque todos los días nosotros, ¿no? Muchas mujeres nos dedicamos a trabajar en la apariencia y en lo que queremos que
otros digan de nosotras, ¿no? Yo siempre me ha gustado que la gente me vea como alguien firme, ruda, convincente, emprendedora, empresaria, chingona, ¿no? No permitan eso y pidan ayuda siempre. Y en todos los sentidos, porque la ayuda puede ser simplemente en tener a un par de amigas a quien agarrar de las manos y decirles, ven a mi casa o voy a tu casa y tú puedes ser mi refugio porque te tengo que decir lo que me acaba de pasar y necesito que me ayudes y me contengas para tomar una buena decisión. Yo en ese momento no supe si agarrar a mi hijo y agarrar 3 chivas y subirme a un avión había sido la mejor decisión que debía haber tomado. Igual y no. Nunca tuve un espacio para llorarle a alguien lo que me había sucedido. Nunca nadie me abrazó y me dijo, está bien, no pasa nada. Nunca sentí los brazos de alguien que me dijera, hiciste lo correcto. Vamos a salir, ¿no? Y aquí yo te voy a ayudar para hacerlo. De verdad, hasta eso se necesita. Tengan amigas a quien amen, amigas a quien puedan confiar. No les digo que 20, pero una red de apoyo. Tengan confianza con sus padres, con sus hermanas, con sus familiares, con la gente que aman y pidan ayuda siempre. Pero pidan ayuda no en el momento en que está sucediendo. No sientan vergüenza. De verdad. Al único que le debería dar vergüenza es al violentador. Exactamente. ¿Sí me entiendes? ¿Vergüenza de qué? ¿Vergüenza de quién? ¿Vergüenza por qué? No vivamos. Por eso, repito con lo que iniciamos y yo inicié esta plática hoy es mi graduación del miedo y de la vergüenza. La vergüenza no existe. Acérquense a que las quieran, a que las amen, a que les den un buen consejo. No te preocupes, siéntate aquí, tranquilízate. Te abrazo y estoy contigo. Cuéntame más. Que forma parte también de reconocer nuestra parte femenina, que mucho en esta búsqueda de equidad hemos tenido que dejar de lado, que perder por luchar en estos mismos puestos, porque pues yo no me quiebro igual que tú, porque yo también soy ruda y porque yo no también la toro, porque no puedo llorar. No, o sea, hay que aprender que ser vulnerables no significa ser débiles. Y en ninguno de los dos géneros, Nadie. O sea, y que está bien. Siempre le digo a mi hijo, o sea, lloremos, llora. Si te sientes mal, llora. Que nunca te da vergüenza llorar y llorar delante de alguien y pedirle ayuda a alguien llorando. Está bien. O sea, ¿por qué no podemos hacerlo? ¿Sí me entiendes? Y eso yo creo que es parte fundamental de lo que yo le diría a la gente. Y cuenten y platiquen y expongan y tomen mucha terapia. Sí, basta de callar. Calladitas no nos vemos más bonitas. Este ejercicio que estamos haciendo hoy es valentía, porque es sanarte, es aceptar que tuviste un problema, es aceptar que saliste de él, es aceptar que no pasa nada y que se puede salir y que hoy yo me siento sumamente orgullosa de la mujer que soy, de lo que tengo, de cómo he salido adelante. Pero ¿saben qué? No juzguemos y entendamos que todos tenemos algo muy profundo donde siempre tengamos una mano y hay que estirar la mano para ayudar. Y para escuchar. Porque a veces vemos que las mujeres estamos mal y no decimos nada. Uh-huh. O no te digo, rasquémosle un poquito. ¿Estás bien? ¿Te puedo ayudar en algo? Oye, ¿ves que está bajando de peso? ¿Ves que llega con unas ojeras de este tamaño? ¿Ves que está callada? ¿Ves que no es la misma persona y que no tiene el brillo? Y no le preguntas qué tiene. Uh-huh. No le preguntas si todo está bien. Te veo mal. Así, tal cual. ¿Por qué? ¿Estás bien? ¿Todo está bien? O sea, como mi mamá, ¿estás bien? Sí, ¿segura? Sí. Sabemos las dos que no, pero bueno, no estás bien, no te estoy viendo bien. ¿Necesitas ayuda? ¿Cómo te ayudo? No le voy a decir a nadie, pero dime, necesitas, ¿no? Y hoy, contando tu historia, estás extendiendo otra vez esa mano, porque estás enseñándole a las que pasan por eso que se vale hablar. Sí. Y que se tiene que hablar. ¿Se tiene que? Ahora, nadie podrá sacarlas del lugar donde no quieren salir, y si no quieren salir, también es porque algo tendrán que aprender ahí. Claro. Pero que no dejen de salir de ahí por pena a no decirlo, ¿no? O sea,
Y eso no te hace menos mujer, eso no te hace menos exitosa, eso no te hace menos mamá, no te hace menos pareja. O sea, de verdad, la gente no va a dejar de mirarte. Quien te admira no va a dejar de mirarte con admiración. Que a veces eso es lo que nos da miedo. Yo viví años con ese estigma y años con esa vergüenza, y después de 2 años decidí liberarme de ella, y no saben la paz que te da decir, le doy vuelta a la página y no dejo de ser la misma Arlene que era hace una semana, ¿eh? Y hoy que lograste perdonarte, que lograste dejar de callar, que rehiciste tu vida, que eres muy feliz. Eres muy feliz. Sí, mucho. Que todo eso que pasó lo aprendiste la forma de reinventarlo para reinventarte tú y para ser lo que eres hoy. ¿Cuál crees que sea tu superpoder a los 40? Hoy mi superpoder a los 40 es no tener vergüenza de nada. Uy, no, nos hace mucha falta dejar más bien de perderle la pena a la pena. Que la vida no nos dé pena. Porque hoy, como bien dices, hoy soy muy feliz. Hoy tengo una pareja maravillosa, tan distinta y tan estructurada, donde somos un equipo extraordinario. También debemos aprender que si no hubiéramos vivido todo aquel pasado, no seríamos lo que somos hoy en el presente. La temporada pasada justamente decíamos que para poder estar bien, que es el lugar en el que estás hoy, que también el estar bien es un sub y baja, solo se puede llegar ahí después de que aceptamos que estuvimos mal. Exacto. O sea, no podemos conocer la estabilidad sin haber estado inestables. Sí. No podemos saber qué es eso si no tuvimos la contraparte. Así que, cuarentonas, vean, de verdad los finales felices existen, aunque este aún no es tu final, pero de verdad auguramos que esa felicidad se mantenga. Aunque a veces el panorama esté nublado por miedo, desde aquí les mandamos a todas las que estén en ese lugar toda la fuerza, la empatía y el amor por salir muy pronto. Confíen en ustedes, por favor no se callen y nunca olviden que en todas las situaciones de abuso, la culpa es siempre del abusador. Y la pena debería de ser solo de ellos. Ya nos lo decía Andrea y aquí de verdad se lo subrayamos. La posibilidad de ser felices es solo nuestra y está en nuestras manos. Y aunque la pensemos muchas veces imposible, de verdad sí se logra. Así que no le teman de verdad a pedir ayuda y recuerden que siempre, siempre hay una salida. Atrévanse a pedirla porque muchas veces cuando estiren la mano se van a encontrar muchas otras manos para agarrarse en las que ni siquiera se las imaginaban. Si están en una situación de violencia, atrévanse a hablar, atrévanse a salir de ahí. Sabemos que no es fácil, sabemos que hay muchísimas cosas involucradas. Sí. Existen grupos de apoyo, existen líneas telefónicas gratuitas a las que pueden acudir. Y siempre van a encontrar a alguien ahí para estar. Atrévanse. No tienen por qué tener pena, ni vergüenza, pasar por eso solas. Ni pasar por eso solas. Sí. La violencia no es normal y nadie se la merece. No importa lo que hagan. Exacto. Entonces, pues bueno, eso. Muchas gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes. Y lo último que yo quisiera decirles son 2 cosas. Si alguien de quien nos escucha, de todas esas personas que escuchan este maravilloso podcast, necesita una mano de ayuda porque estamos pasando por un momento difícil, aquí estoy. No te conozco, y nunca te voy a juzgar por nada. Puedo ser solo tu oreja que escucha y tu hombro que te fortalece. Que a veces es lo único que necesitamos. Es lo único que necesitamos, porque justo la felicidad es una decisión. No es un estado de ánimo, ni es algo que encuentras por ahí. Es una decisión. Decidamos ser felices. Gracias. Muchas gracias por estar con nosotros, por todo lo que nos enseñaste. Estamos seguras de que más de una encontró en ti un montón de fuerza. Igual es esa inspiración, pequeña inspiración para atreverse y para saber que siempre hay algo mejor detrás. Siempre.
Gracias por escucharnos, cuarentonas, una vez más. Las amamos. Las extrañamos muchísimo cuando nos vamos. Luego sentimos que nos falta un brazo. No, es horrible. Pero ya volvimos. Ya estamos aquí. Hoy más que nunca les decimos, quiéranse con todo, cuídense más, sigan contándonos todo lo que quieran en las redes, ya saben dónde nos encuentran, saben que siempre tienen ahí una oreja que las escucha del otro lado, ahí estamos. Que las lee del otro lado. Bueno, ya saben dónde nos encuentran, como Cuarentonas Power en todos lados. Denle a la campanita, regálanos estrellas en Spotify, suscríbanse a YouTube, platícanos todo lo que quieran. Gracias miles de millones a Alanis Studio, que anda por allá, por recibirnos de nuevo para seguir creando con Fer y con Santi. Los extrañábamos también mucho. Mi café del jueves. Que está delicioso. Sale bueno, le sale bueno. Gracias, como siempre, a Brincacharcos, que nos permite seguir haciendo nuestros sueños y nuestras locuras. Gracias a todas las mujeres del universo y en especial a nuestras cuarentonas por llenarnos con su fuerza y hacer de nuestro mundo un lugar muy, muy, muy feliz. Las queremos mucho. Nos vemos el próximo martes. ¡Adiós! Este podcast es una producción de Brincacharcos Imagination Shop y Alanis Studio. Las opiniones vertidas en este espacio son responsabilidad de quien las emite. Todos los derechos son propiedad intelectual de Brincacharcos Imagination Shop.